podemos tenerla ahí registrada. Y hablábamos la semana pasada, hermanos, acerca de cómo estamos en este proceso de terminar de ver las 7 trompetas, ¿no? Las 7 trompetas que anuncian juicios de Dios. Cada una de estas trompetas, a partir de la cuarta trompeta, es donde se hace un intermedio de tiempo para poder hablar un poco acerca de un llamado, ¿no? Como al mundo para que se arrepienta. Y después vuelven a comenzar las trompetas. La quinta, la sexta y la séptima. Pero antes de que empiece la séptima trompeta, también hay un interludio que nos va a llevar como un capítulo y medio. ¿Sí? Antes de que no viene la sexta, no viene, después de la sexta no viene la séptima trompeta inmediatamente, que la séptima es el juicio final total de Dios, sino más bien viene un interludio también que va a expresar la gracia de Dios y un llamado al arrepentimiento. Y en el capítulo 11 es donde se muestra esta séptima trompeta, pero antes hablábamos en la séptima trompeta, hablábamos un poco de estos puntos, ¿verdad? Ustedes van a ver que en el capítulo número 11 se empieza a hablar del templo y cómo se empieza a medir y se le hace, en esta visión se le dice a Juan que mide el templo. ¿Mm? Y nosotros hablábamos que hay dos tipos de espacios que señala en estos primeros dos versículos. Uno habla acerca de el templo y donde está también el lugar de los sacrificios, y después habla lo que está en el atrio, es decir, en donde se quedaban regularmente los judíos, ¿sí? En el patio, donde no, ahí era para los judíos y mujeres judías, porque dentro de donde estaba el templo y los sacrificios, ahí solamente podían estar los sacerdotes. Decíamos que esto es una visión y una ilustración para darnos a notar que el templo quiere simbolizar los verdaderos adoradores. ¿Mm? Los que están en el templo, dentro del templo, donde están los sacrificios, es ahí donde están la verdadera adoración, y los que están ahí son los verdaderos adoradores. Sobre todo también porque dice que se mida, ¿no? Esa parte del templo. Lo demás dice que no, que se profanó, que se mida esa parte del templo, porque decíamos que también el medir era un símbolo de apartar y proteger. Y después señala en este mismo versículo lo que está fuera del templo, que era que habla acerca de la ciudad santa, ¿no? Y cómo esta dice que ya fue pisoteada, fue profanada. Entonces, estas dos divisiones nos hablan que los que están dentro del templo son los verdaderos adoradores, pero estos son apartados. Y los que están fuera del templo y al mismo tiempo en el atrio son aparentes creyentes, miembros mundanos, porque tienen un pie en el templo y otro pie afuera. Y aparte lo que está afuera, que es en la ciudad santa, la pisotean, la profanan. Entonces son aparentes cristianos, miembros mundanos. ¿Sí? Y decíamos básicamente que esos no están protegidos. Al contrario, como están profanando el templo, o no están profanando la ciudad, pues básicamente son entregados, ¿no? Entregados a ira de Dios. Ahora, después de esto hablábamos, como de estos dos versículos, empieza a hablarse de la ilustración de los dos testigos. ¿Se acuerdan, no, hermanos? Regularmente, cuando se daba un mensaje, se iba de dos en dos, un grupo de dos personas. Ustedes van a ver que Pablo, cuando iba de misión, iba siempre acompañado de alguien, ¿verdad? Son dos testigos, y los dos testigos representan a la iglesia ejerciendo su labor misionera, ¿sí? Los dos testigos, espero que quede claro, representan, hermanos, a la iglesia cumpliendo su labor misionera. Después se habla que estos dos testigos quieren hacerles daño a estos dos testigos.
Es una tipo parábola lo que se está poniendo aquí. Y estos dos testigos quieren ser dañados. Y es también así, ¿no? La iglesia quiere ser dañada cuando ellos predican el evangelio. Sin embargo, dice que sale fuego de su boca, de los dos testigos. Ujú. Sale fuego de su boca de los dos testigos, porque esto representa la respuesta de la labor misionera, porque cuando uno predica el evangelio, expresa la ley de Dios. Cuando uno predica el evangelio y predica tanto el mensaje de Dios, también predica el juicio de Dios. Entonces, eso representa el que sale fuego de sus bocas. Bienvenida, Jessica, que ya está aquí con nosotros, la hermana Columba, Silvia, Dios les bendiga. Estamos haciendo un repasito de lo de que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y entonces, básicamente, aquí se está hablando de la labor misionera de la iglesia, ¿no? De ir y hablar del evangelio. Que prediquemos el evangelio trae cierta incomodidad a las personas y buscan dañar a los que predican el evangelio. Pero dice que ellos escupen fuego de su boca, sale fuego de su boca porque es el mensaje del evangelio, la ley de Dios, el juicio también de Dios acompañado del evangelio, ¿no? Ahora, en Apocalipsis 11, del 7 al 10, vamos a ver cómo hay una respuesta. Los dos testigos predican el evangelio, sale fuego de sus bocas y que incluso, como Moisés, ¿no? Que cuando llegaba con el faraón, hablaba de que él se arrepintiera y dejara ir a su pueblo, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que pasaba? Si él no quería, venían las plagas, venían la cuestión venían varias plagas también como con respecto al agua, la oscuridad, todas esas plagas que vimos en Egipto, ¿no? Que siempre se pone en Semana Santa. Ajá. Eh, pero hay una respuesta a partir de la predicación de los dos testigos, a partir de la predicación de la iglesia. ¿Quién puede leer del 7 al 10? Félix 11 del 7 al 10. Ahí está, fue. No fue. ¿Sí, mamá? A ver, escuchamos. Dice Apocalipsis 11 del 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Muy bien, gracias, mamá. Muy bien. Entonces, aquí aparece una ilustración que puede ser bastante extraña y sobre todo una ilustración que se ha usado mucho para meter miedo, ¿no? Que es la bestia. Aquí, en el capítulo 13 se va a hablar de la bestia más a detalle, pero fíjense, aquí la bestia, ¿cómo aparece? Según el texto. La bestia aparece cuando los dos testigos terminan de dar testimonio, terminan de hablar de ese mensaje, de ese mensaje más bien, ¿no? Dice, ellos terminan y en eso se levanta la bestia. Es decir, los cristianos con su predicación del Evangelio, esta predicación es temporal, ¿no? El hecho que ellos hablen con el juicio de Dios es temporal, que escupan fuego es temporal, porque después viene la bestia para matarles. Y esta es una clara ilustración de que los mártires, al momento de que predicaban el Evangelio, ¿cuál era la respuesta inmediata que tenían los predicadores? El matarlos, ¿no? Ellos hablaban de Dios, del mensaje y el Evangelio de Dios, y ¿qué es lo que hacían? Morían, los asesinaban.
¿sí? Ahora, la bestia representa, hermanos, todo el mundo anticristiano. ¿Sí? No es una bestia literal, porque ya dijimos que estos pasajes son una parábola del testimonio profético, de la misión profética. ¿Alguien sabe qué es una parábola, primeramente? Usted, hermana José, ¿qué es una parábola? ¿Usted sabe? No, ¿No? ¿Tú, Zoe? ¿Tienes como idea de qué te suena una parábola? como una historia, ¿no? Exacto, sí, sí, tiene que ver con una historia. Sí, muy bien. Pero una historia ¿Cómo? como más o menos real, ¿no? Algo así. ¿Qué Ajá, sí. sucedió? Eh, Pero no es confirmada al 100%. ok, ¿Sí, no? sí, sí, ahí vas, ahí vas. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente es una historia, y es una historia que sí pudo o no ser real, pero su finalidad es hablar de una enseñanza, ¿no? Dar una enseñanza a través de ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen, no sé si conozcan la parábola del hijo pródigo, ¿no? Creo que es una de las parábolas más conocidas, que habla de un padre y un hijo, y el hijo que se va de su casa para poder hacer su vida, ¿no? Y pues cuando se va de la casa se pierde, y al final se da cuenta de su error y regresa a casa de su padre arrepentido. Y su padre, en lugar de que le diga, te dije que si te ibas, te iba a ir mal, ¿no? En lugar que diga eso, ¿qué hace? Lo abraza, lo ama y lo viste de ropa fina. Y esa es una parábola que ilustra cómo, que ilustra el amor de Dios de aquellas personas que se alejan de Dios. Y luego, cuando regresan, Dios las recibe con amor. Es una parábola. Y aquí también estamos viendo una parábola para hablar sobre cómo, para hablar sobre la labor misionera de los cristianos. Los dos testigos representan a la iglesia predicando el evangelio, ¿no? Esa es la parábola. Sin embargo, está la bestia. La bestia representa a todo el mundo anticristiano que se molesta, se enoja con la predicación de los cristianos y buscan atacarlos y buscan eh, cerrar sus bocas hasta tal punto de quitarles la vida. Y eso pasó en los primeros años de la iglesia y también sigue pasando en nuestros días, ¿no? Pero bueno, eso representa la bestia, ¿no? En esta parábola que habla sobre la labor misionera de la iglesia. Ajá. Ahora, dentro de esta misma parábola, vamos a ver algo muy interesante. Dice que el dragón llega, perdón, la bestia sube del abismo, dice que hace guerra contra ellos y los vence y los mata. Y dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces el cadáver pues, representa cómo los cuerpos de los mártires se quedaban ahí muertos, ¿no? Y también que estén en la gran ciudad, ¿no? Que estén expuestos en lugares públicos es la humillación que ellos estaban recibiendo. Dice aquí que estaban sus cadáveres en la plaza, en la grande ciudad que en sentido espiritual se llamaba Sodoma y Egipto, ¿Mm? Donde nuestro Señor fue crucificado. Jesús fue crucificado en Jerusalén, ¿no? Eso es algo muy, muy cierto. Pero aquí está hablando acerca del nombre espiritual que se le está dando a Jerusalén. Es decir, Jerusalén se está convirtiendo en una ciudad que asesina a los mensajeros de Dios
y son como una Sodoma y Gomorra, o Sodoma y Egipto espiritual. Porque en Sodoma, acuérdense que pues abundaba el pecado, ¿no? Y en Egipto pues también. Entonces, Jerusalén se estaba convirtiendo en esos lugares donde mataban a los cristianos y los exponían públicamente. ¿Mm? Después dice ahí, que es lo que le estoy poniendo más abajito, con el día el día y la noche, y las manitas así, que se muestra que estos cadáveres están expuestos 3 días y medio. ¿Mm? Dice, y los del pueblo, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Acuérdense que esta medida de 3 y medio siempre representa un tiempo previo al juicio final y previo previo al juicio final, un tiempo de tribulación. Ahora no es literal, ¿no? Nosotros hablamos que la tribulación está entre que Jesús ascendió y regresará. Pero esto va a estar, podemos decir, que lo que está diciendo Jesús, que este tipo de cosas, donde los cristianos van a ser humillados, donde los cristianos van a ser perseguidos, donde los cristianos van a querer ser callados, ¿no? Va a estar a lo largo de la historia hasta que venga Jesús. ¿Mm? Y sobre todo, ¿por qué? Porque se hace una generalidad, dice que es de todo pueblo, lengua y de todo pueblo, tribu y lengua. No solamente se está hablando también de los cristianos que estaban ahí en Jerusalén, también de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no se sorprendan, hermanos, si de pronto a ustedes como que también al predicar, al hablarle a alguien de Dios, pues también tienen este tipo de actitud con ustedes, porque es algo que Jesús ya había anunciado para nosotros, ¿sí? Y en algunos otros lugares, la humillación es más fuerte. Digo, nosotros también vamos para allá. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice que también los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces, la gente, eso es algo bien, bien interesante, la gente pues pierde toda noción de respeto, ¿no? Ante la muerte de estas personas, en lugar de que haya un respeto, hay una celebración, una gran celebración por callar a estas personas. ¿Sí? Una gran celebración por callar a los mensajeros de Dios. Entonces, fíjense, esto está previo a la séptima trompeta. Esto es lo que habla acerca Juan para poder describir cómo es, a través de una parábola, cómo es la predicación misionera de la iglesia. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Quedó claro de cómo está simbolizando todas estas cosas? Ahora, algo que me decía papá que es bien interesante porque hay personas que interpretan este pasaje como algo que va a pasar literalmente, ¿no? Es decir, los dispensacionalistas piensan que, pues, literalmente, previo al juicio final, va a haber un tiempo de tribulación donde van a perseguir a la gente, ¿no? Y como que va a venir gente los que quieren, los que no se dejaron sellar por la bestia, ¿no? Los que no se dejaron sellar por la bestia y van a ser perseguidos y después van a ser masacrados y expuestos en las calles y van a estar ahí sus cadáveres en las plazas como algo literal. Pero bueno, esto, como ya dijimos, es una visión y es una parábola, no es algo literal. Es una forma de expresar cómo la persecución y el disgusto de la gente al hablarles de Dios
se va a estar presentando a lo largo de la historia. Así que no nos debe de sorprender, hermanos, cuando no quieran escuchar, porque es algo que va a estar pasando, hermanos. Va a estar pasando. Ujú. Y hasta la gente también, ¿no? Va a buscar callarnos y hasta se va a alegrar cuando el cristiano ya no tenga ningún tipo de impacto o influencia ni en su familia, ¿no? Como lo que está pasando hoy en día. De hecho, yo quería poner una ilustración, porque, bueno, les comentaba, esta es una parábola del testimonio profético de la iglesia, como los primeros cristianos fueron apedreados, ¿no? El primer mártir, ustedes lo pueden ver en Hechos, fue Esteban. Él habló del evangelio de Dios, la gente se enojó y ellos están actuando como la bestia, uh-huh, y matan a los mensajeros. Y fíjense, apenas estaba viendo, bueno, esto ya tiene años, bueno, unos añitos. Estaba un pastor bautizando a gente en el lago allá en un estado de en un estado de Estados Unidos, para la redundancia. Pero estaba pasando un lobby de los que la marcha del orgullo gay, ¿no? Pero el pastor dice que hasta se fue del otro lado del lago, ¿no? Se fue del otro lado del lago para pues no tener ningún tipo de encuentro. Pero este grupo se dio cuenta en internet que estaban ahí bautizando y se fueron al otro lado del lago para poder pues interrumpirlos, ¿no? Y empezaban a echarles cosas, empezaban a gritarles, empezaban a burlarse de ellos, que estaban bautizando ahí. Y hasta tal punto que llegó la policía, ustedes pueden ver que hay unos policías, pues porque sí estaban ya poniéndose un poco violentos, ¿no? Entonces esto va a seguir pasando, hermanos, ¿no? Y no nos sorprendamos si después pues ya no nos podemos reunir en los cultos, ¿no? No, esperemos en Dios que no pase así. Pero la realidad es que, pues sí, el mundo anticristiano está creciendo. ¿Mm? Y es algo que va a estar a lo largo de la historia hasta que venga Jesús. Este odio, o también incluso, eh, esta reacción, ¿no?, del mundo ante el mensaje de Dios y ante los mensajeros de Dios. Muy bien. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se está entendiendo? ¿Lo estamos viendo? ¿O algo que quieran agregar, compartir ante esto que les estoy explicando? A ver, hermana Silvia, ¿me escuchamos? Yo tengo una pregunta. Si nosotros seríamos maltratados por predicar la palabra de Dios, o hablar de la palabra de Dios, y las personas que intentan golpearnos, no sé qué, nosotros qué haríamos, qué hacemos. Pues les pegamos también. Nada, no es cierto, no. No, pues no, la realidad es que siempre la reacción del creyente, pues debe de ser una reacción cristiana también, ¿no? Evidentemente Jesús no quiere porque muchas veces dicen, pues pon la otra mejilla, ¿no? Y ya habíamos estudiado ese texto, que el poner la otra mejilla no es como que, ya me pegaste, pégame aquí también, ¿no? No significa eso, ¿no? Sino significa que básicamente es darte la vuelta. Poner la otra mejilla es darte la vuelta y no reaccionar, ¿no? Ver, irte. También dice la palabra, no devolver mal por mal. Lo que nosotros tendríamos que evitar a toda costa, si quieren, como en este caso, estas personas se mantuvieron bautizando, ¿no? Nosotros seguimos bautizando, ¿no? Y nos están aventando cosas y demás, pero pues no les hacemos caso, nosotros seguimos bautizando, ¿no? Si la gente reacciona en ese momento así, pues nos vamos, ¿no? Nos volteamos y oramos por ellos, ¿no? Porque también la misma escritura, lo vimos en 1 de Timoteo en el capítulo 2, ¿se acuerda? Dice que oren por todas las personas, ¿no? Les pido que hagan oraciones, rogativas y peticiones por todo el mundo, incluso por los que están en eminencia, ¿no? Si no te gusta tu presidente, pues ora por él también. Entonces, por todos los que están en un puesto
de alto lugar, ¿no? Aunque estén haciendo cosas malas, hay que orar por ellos. Pero esa sería más la actitud cristiana, Silvia, ¿no? No, tampoco así como dejarnos pegar y bueno, pues ya. Porque incluso los cristianos también estaban llegando a un punto donde los perseguían y los querían matar, pero evitaban a toda costa que los mataran, ¿no? Hasta que de pronto ya los atrapaban y ya no tenían escapatoria, decían, no, bueno, pues creo que ya es la hora de que Dios me está llamando, ¿no? Y hasta ese punto, ellos, pues se daban por vencidos, ¿no? Pues ya, aquí quedé, ¿no? Pero pues, gloria a Dios, ¿no? Ya está fuerte, ¿no? Está muy fuerte todo lo que viven los cristianos de los primeros siglos y también los cristianos de estos tiempos también en otros lugares. Pero al menos la reacción cristiana siempre ha sido de a toda costa, no es como buscar la muerte ni buscar problemas, sino más bien predicar el evangelio. Al mismo tiempo, si hay una reacción violenta, reaccionar cristianamente, yéndonos, volteándonos y pues orar, ¿no? Orar por las personas. Pero no sé si contesté tu pregunta, Silvia. Sí, porque sí me asusté. Ah, no. Gracias, Fer. No, ¿de qué, Silvia? No, y no es para que les asuste, hermanos, ¿no? Bueno, la realidad es que sí puede llenarnos un poco de miedo esto de que, oye, pero ¿cómo que sí sobre todo por esto que ahorita les hablé de este, de este ejemplo, ¿no? Eh, Más allá de que se puedan llenar de miedo, de angustia, ¿no? Aquí la idea es como prepararnos, ¿no? Prepararnos para lo que es evidente a la luz de la Biblia, ¿no? Porque a veces los cristianos, pues, pues nunca estuvieron preparados para las crisis como hoy en día nos pasó y pierden la fe, ¿no? Pero por eso dice la misma escritura, incluso en Pedro les llama, les diga, que cuando vean que están pasando ciertas tribulaciones, que oren, ¿no? Estén preparados, no que se llenen de miedo, sino que oren y confíen en Dios. Ahora, aquí no termina la ilustración, Silvia, para que también no te quedes con el miedo, ¿no? Que no nos quedemos como, ay, hermano, como que, ¿por qué? ¿Por qué nos van a perseguir? Yo no quería que me persiguieran, yo solamente quería ser cristiano, ¿no? Entonces, la ilustración aquí no termina, ¿sí? Vamos a seguir viendo cómo, cuál es el motor y la esperanza de los dos testigos, que son la iglesia predicando, ¿no? Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 11, del 11 al 14. No sé quién pueda leer, hermanos. Este, y bueno, no sé si alguien más quiera agregar o antes de que pasemos a esto. Si no, pues ya pasamos a esta parte. Ujú. Bueno, ¿quién puede leerlo, hermanos? Apocalipsis 11, del 11 al 14. Lo va a leer Azulita, ¿sale? Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Muy bien. Fíjense, aquí lo que dice hermana Silvia, y bueno, a los que se pudieron medio llenar de miedo porque no cómo nos van a perseguir, bueno, pues esperamos en Dios que no sea tan fuertemente esta parte, pero es algo que tendríamos que estar conscientes de que puede pasar. Pero aquí fíjense qué es lo que pasa. Dice que estos testigos no quedaron muertos, ¿no? ¿Qué pasó en ellos? Vamos a ver tres cosas que pasan ahí. Los testigos dice que se ponen de pie, entra en ellos el espíritu de vida y se levantan. Uh-huh. Después dice que estos suben en una nube y después
inmediatamente comienza un terremoto que mata a 7,000, ¿no? 7,000 personas. Ahora tú dirás, ¿y qué representan todas estas cosas? O sea, también es literalmente, aquí está también un arrebatamiento. Bueno, recordemos una vez más que el capítulo nos habla que desde el primer versículo que esta es una visión, ¿sale? Tiene un carácter simbólico también, y que también estamos viendo que esta es una parábola de la misión profética de la iglesia, la labor misionera de la iglesia. Entonces, lo que cada una de estas cosas nos está simbolizando, uno es que primero, esto de que los testigos se ponen de pie, nos habla básicamente de que estos que murieron o que fueron perseguidos a causa de la predicación, viven en Cristo. Resucitarán, resucitan. Entonces, por eso, hermana, a pesar de que uno podría decir, ¿por qué una persona seguirá predicando un mensaje que le puede traer cierta, pues, cierta persecución y hasta perder su vida? Porque ellos creían y confiaban plenamente que no morirían y no se quedaría ahí su muerte, sino que resucitarían. ¿Mm? Esa era su esperanza. Y por eso morían cantando a veces. A veces decía que se alegraban cuando eran azotados, ¿no? Y cantaban cuando eran azotados. Ustedes pueden ver incluso Pablo, no recuerdo si, no sé si también era Juan, fueron atrapados por predicar el evangelio, los estaban azotando y mientras eran azotados estaban cantando, ¿no? O sea, ese era su gozo, esa era su esperanza. Igual te puede pasar a ti cuando hay ciertas tribulaciones, hay gente que dices, ¿cómo es que se ve todavía así como en paz, tranquila, con ese gozo? Pues porque tenemos una esperanza en Jesucristo, ¿no? Una esperanza futura. Y así también es lo que está aquí diciendo, esa debe de ser su esperanza, ¿no? Que no se termina ahí su predicación, no es que mueren y ya, sino que se levantan. Ustedes que mueren no es que morir no es la derrota. Ustedes serán resucitados. Y también serán tomados por Dios. Ajá. Esta es la ascensión que ya llegamos a estudiar en un tiempo, ¿no? Cómo la resurrección y la ascensión están íntimamente ligadas. No es como que hay tiempos intermedios en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que está aquí diciendo Juan es que ellos tienen la esperanza de que serán resucitados, serán tomados por Dios, por eso dice que suben en una nube, serán tomados por Dios, ya no tendrán que pasar por ningún tipo de tribulación en la tierra, sino que al contrario, ya están reinando con Dios, como lo que habíamos ya visto en las sesiones anteriores. Y después, esta es una ilustración bien, bien interesante, ¿no? Que hay aquí, habla de un terremoto. Se cayó en el versículo número 13, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Este terremoto, hermanos, es también, como ya dijimos, parte de esta ilustración, simbolismo, que nos habla previo al juicio final. Son las últimas alarmas, ¿m? Las últimas alarmas de que Cristo ya está por venir. Y dice que incluso hay unos, reconocen que Cristo, dice que alaba, ¿no? Algo así dice. Los que quedaron, ¿no? Algo así como dice, no, y los demás, ¿no? Los que murieron en ese terremoto, pues bueno, ahí quedó
un poco de esos juicios iniciales de Dios, dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. No es como que se convirtieron, ¿no? Sino más bien es justamente el reconocer que el poder de Dios, pero pues ya es tarde, porque ya va a empezar el juicio final, ¿no? Porque ya está a punto de sonar la séptima trompeta. ¿Mm? Entonces, ¿no? es una gloria con terror, se podría decir, ¿no? De aquellos que, pues, no se arrepintieron. Hasta aquí, entonces, ¿alguna duda, hermanos? Esta parte, porque ahorita a veces vamos a ver un poco la parte de la trompeta. La séptima trompeta. ¿Aquí tienen alguna duda de esto, hermanos? ¿O algo que quieran agregar o algo que quieran como también complementar si quieren también? ¿No? Bueno. Entonces, justamente ya estamos ya en las vísperas, ¿no? En este pasaje, se están escribiendo las vísperas del juicio, ¿no? Es como, cuando me refiero a vísperas, pues nos suena así como el 24 de diciembre, ¿no? Porque el 25 ya es Navidad. Pues así también estas son como las vísperas del juicio final, porque ya justamente después inicia la séptima trompeta. Y la séptima trompeta, pues es el inicio de la plenitud, tanto de la gloria de Dios como de la ira de Dios. Es decir, cuando ya llegue la séptima trompeta, pues ya no hay vuelta atrás. La séptima trompeta es el anuncio de que la paciencia, el tiempo de espera de Dios termina. Entonces, la paciencia de Dios no es para siempre, hermanos. La espera de Dios no es para siempre. Llegará un momento donde su juicio llegue completamente a la tierra. Y es justamente esta parte de la séptima trompeta. Entonces, ¿quién lo puede leer, hermanos? 15 al 19. Apocalipsis 11, del 15 al 19. A ver, Monse. Sí, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Gracias, Monse. Entonces, hermanos, ya aquí se toca la trompeta final, ¿no? Es el inicio del juicio final. La espera ha terminado. Y es ahí cuando dice que al iniciar la séptima trompeta, ¿qué es lo que pasa? Dice, este ángel toca la séptima trompeta y para anunciar que el reino de Dios por los siglos de los siglos. ¿No? Entonces aquí vemos cómo hay un coro de ángeles, ¿sí? Dice, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de siglos. Entonces, cuando venga Jesús por segunda vez, pues
es ya la culminación, hermanos, ya no hay vuelta atrás, ya no hay arrepentimiento aquí, ya no hay como una segunda oportunidad ni nada. Aquí ya empieza el anuncio del reino de Dios permanente. Después vemos que están los 24 ancianos, y ya habíamos visto que simbolizaban en las sesiones anteriores, y veíamos que ellos cantan, ¿no? El que eres y eras, ¿no? Bueno, ahí lo estoy leyendo en una versión diferente. En la versión que leyó Monse, dice, el que eres, no, sí también, ¿no? Y eras, y el que has de venir. Fíjate que aquí es algo bien interesante. En otras lecturas dice el que es y será, ¿no? Pero aquí dice el que eres y eras. ¿Por qué dice así, hermanos? ¿Ustedes por qué piensan que dice así? A ver, hermano Manuel. Sí, aquí está simbolizando una de las cosas importantes que dice, el que eres, está hablando de un pasado, desde el principio, eres. Sí, antes de toda la fundación del mundo, eres. Y eras, el presente nos está hablando. Y has de venir nos habla de un futuro. Exacto. Ok. Vamos a ver, la hermana Juanita tiene ahí una parte. ¿Quiere participar? ¿Hermana? Pues que en sí, o sea, siempre ha estado Dios en... ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Hermanos? ¿Sí me escuchan? Sí. Que desde el principio ha estado Dios ahí, o sea, siempre ha estado y siempre va a manifestarse Él en el futuro, ¿no? Porque Él ya lo tenía más que contemplado. Entonces, por eso siempre habla del presente, pasado y el futuro, porque siempre lo ha manifestado, como lo hizo cuando Jesús dijo, desde que al inicio estaba Jesús con Dios y desde que inició su creación, Él siempre estuvo ahí y Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces, siempre ha estado manifestado siempre en el pasado, en el presente y en el futuro. Muy bien, gracias, hermana. Evidentemente, esta frase, pues sí nos remite como a Dios siendo Dios a lo largo de todas las eras, ¿verdad? Pero mira, les voy a leer lo que dice la nueva traducción viviente, porque me gusta mucho cómo sí describe los verbos como es, ¿no? Porque él pone, te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y el que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Entonces, lo que nos da a entender es que ya no dice el que será, ¿no? Dice el que siempre fue. ¿Por qué? Porque, y ya también ya no será, ¿por qué? Porque ya en ese momento, ya su reino ya está ahí iniciando. Ya no hay como un futuro, sino ya se está cumpliendo. Se está cumpliendo y ya no va a ser el que será, sino más bien el que fue y está siendo. Podemos ponerlo así más, el que fue y el que está siendo, porque ya su reino ya está pleno en este momento. Entonces, por eso están cantando así, ¿no? Es decir, el reino de Dios en su plenitud, en el futuro, pues ya no hay como esa esperanza de decir, ay, ojalá pueda hacer de esto algo mejor, ¿no? Ya será lo pleno, lo completo y lo mejor en ese momento. Por eso están celebrando. ¿Mm? Pero fíjense, algo que también quiero que vean en este sentido, es como los que celebran son los hijos de Dios. ¿Sí? Los que pertenecen al reino de Dios. O sea, la séptima trompeta es alegría para los que son hijos de Dios. El juicio final
no es algo que nos debe de dar miedo a nosotros, hermanos, porque es el inicio de su reino completo. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a estar en un concurso donde tenían que aguantar cierto tiempo, ¿no? Acuerdo que a veces con los jóvenes hacíamos concursos donde teníamos como que estar así como en como tipo lagartija, así hasta que acabara el tiempo, ¿no? Y así estábamos así, y ya hasta te temblaban las manos así, ay, de que ya no aguantabas. Pero ya decían tiempo y decías, ya, ¿no? Como que era un alivio. Así también, a los creyentes les da un alivio que la séptima trompeta sea tocada, porque eso nos trae galardón, nos trae alegría, nuestra recompensa, alivio, ya, esta tribulación, esto que hemos estado viviendo por muchas generaciones aquí en esta tierra, ya acabó. Esa es nuestra alegría, hermanos. Al menos el creyente tiene esa perspectiva. Pero fíjense, aquí hay algo interesante. Hay unos que no la van a pasar bien. Dice en el versículo 18, mientras unos se llenan de galardón, otros están recibiendo la ira de Dios. Dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios. Dice, y se airaron las naciones, versículo 18, y tu ira ha venido, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, ¿no? Entonces, a los que se mantuvieron en ese mensaje fiel, a los que permanecieron por amor a Dios, porque experimentaron el amor de Jesús, esos no reciben castigo, sino reciben galardón. Y los que son destruidos son los que se enjaretaron de destruir a la tierra y destruir a los mensajeros de Dios. Entonces, el juicio final va a expresar claramente, como le hemos dicho en otras ocasiones, tanto la gracia de Dios plenamente como la ira de Dios plenamente. Dice en el versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, un terremoto y grande granizo. Aquí, Juan ve una visión del arca del pacto. Recuerden que el arca del pacto en el Antiguo Testamento era donde estaba la presencia de Dios, ¿no? La plenitud de Dios. Que Juan retome esta ilustración para relacionarla con el juicio de Dios significa que iba a estar plenamente el pacto de gracia de Dios. Cuando se toque la trompeta, ahí se va a ver en plenitud y se va a revelar la gracia de Dios completamente. Sí, ya hemos experimentado la gracia de Dios, la salvación, el perdón de los pecados, pero no todo, hermano. Todavía no recibimos toda la plenitud de sus bendiciones. Y la séptima trompeta es el inicio de todas esas bendiciones y de toda esa promesa de gracia de Dios. Pero también para aquellos que no se arrepintieron, que se mantuvieron en su necio y oscuro corazón, el juicio de Dios es la plenitud, van a recibir la plenitud de su ira. Y eso es algo fuerte, hermanos, porque tú dirás, o sea que todas estas cosas que estamos viviendo no son la ira completa de Dios. Guerras, pestes, pandemias. No, pues no, hermanos. No, no, eso no se compara con la plenitud de la ira de Dios que habrá en ese día final. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, aquí hay algo interesante de que debemos de darnos cuenta que al tocar la séptima trompeta, es el inicio de la llegada del rey. Pero aquí hay algo importante. Una vez llegado el rey, ya no hay retroceso para la ira de Dios. Ya no se puede
decir, oye, pues sí, me arrepiento, ¿no? Ya no. A la llegada, el juicio de Dios o la ira entra en su totalidad y no hay retroceso ya. Eso es lo que nos debemos de pensar. Yo me pongo a pensar de esta manera, de tantos que aún no conocen al Señor y son nuestras familias. Entonces, pensemos que ya no habrá retroceso cuando se toque la séptima trompeta, porque el Rey ya está aquí. Y al estar, ya no hay gracia, se acabó. Sí, gracias, hermano. Sí, esto, como dice el hermano, al menos a él le provoca pues una sensación de inquietud, ¿no? Por aquellos que no conocen. Y eso creo que debe de ser una sensación genuina, ¿no? Por ejemplo, pues, por la gracia de Dios, ese momento todavía no ha llegado. Y bueno, no sabemos cuándo llegue, pero mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Pues evitar a toda costa, bueno, más que evitar, pues obedecer a Dios y hablarles de la gracia de Dios para que no reciban esa plenitud de la ira. Y advertirles. Y eso debería ser una actitud genuina de los cristianos. ¿Quién de tus amigos, familiares, pues no conoce del mensaje de Dios, del evangelio de Dios? ¿Quién de tus, incluso no, puede ser a tu esposa, tu esposo, tus hijos, no conocen de esto? Pues realmente cuando llegue ese día ya no va a haber retroceso, como dice el hermano. Pero ahora que hay tiempo, ahorita que estamos todavía en ese tiempo, hay que orar por ellos, hermanos, y hay que buscar la oportunidad para hablarles de esto. Que antes de que sea demasiado tarde, como dice el hermano, ya no hay vuelta atrás. Y bueno, qué bueno que hace esa reflexión nuestro hermano Manuel, porque es la reflexión que deberíamos hacer todos, ¿no? Pero también me gustaría agregar otra reflexión, aunado a lo que decía la hermana Silvia, ¿verdad? Para que podamos permanecer fieles. Si tú, yo, hermano Manuel, Azulita, Zoe, hermana Silvia, todos los que estamos aquí, hemos confiado en Jesucristo, hemos permanecido fieles, mantengámonos así, hermanos. ¿Sí? Permanezcamos así y tengamos la seguridad de que si viene ese día, se toca la séptima trompeta, pues será el gran alivio para nosotros. Entonces esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra confianza, hermana Silvia, ¿no? Por eso no nos llena de miedo, ¿no? El saber estas cosas, sino al contrario. Nosotros no solo sabemos las cosas malas que podrán venir, sino también sabemos todo el plan completo de Dios y que al final no termina solamente en muerte, sino en vida eterna, en bendición completa y el pacto de gracia de Dios cumplido. Y esa es nuestra tranquilidad, ¿no? A pesar de las situaciones que podamos enfrentar. Entonces, ¿qué opinan, hermanos? ¿Algo que quieran agregar a esto? Ya estamos por terminar este pasaje. El capítulo 11, pues ya lo acabamos el día de hoy, pero no sé si alguien quiere agregar más a esto que acabamos de ver, ¿no? O algo que quieran así como compartir de, ay, hermano, pues yo creo que sí, no, yo lo veía de esta manera, yo lo veía de esta otra forma, o me aclaró las cosas para poder pensar de esta manera, hermano. O tengo una pregunta de esto, algo que quieran decir, ¿no? Que quieran compartir. O me llamó mucho la atención esta parte, hermano, no lo había visto de esta manera. También pueden decirlo. ¿No? ¿Alguien? Solo uno, hermanos. ¿Sí? Bueno, hermanos, Ajá. a mí me da pues mucha alegría el saber esto, de que pues se nos va a acabar estos sufrimientos, ¿verdad?, de la vida, y vamos a gozar pues la alegría de estar con nuestro Dios.
Sí, gracias a Dios, hermana. Y qué bueno que piensa de esa manera, porque así debería de ser el pensamiento de todos los cristianos. Que cuando oigan que Jesús viene, pues les dé gozo, ¿no? Les dé mucha alegría, más que miedo, o más que tribulación. No, pues Jesús viene, qué bueno, voy a estar con mi Dios ya, ¿no? Todo este sufrimiento se va a acabar. De Jesús viene, pues qué bueno, ¿no? Porque pues ya, a veces no siento que no aguanto, ¿verdad? Pero pues Dios me ayuda, ¿no? Así debería ser nuestra actitud, ¿no? Qué bueno que viene Jesús. No tener ese miedo. Y también, ¿no? Al escuchar la ira de Dios que viene, pues decir, bueno, necesito hablarle a mis hermanos, necesito hablarle a mis hijos, necesito hablarle a mis familiares, a mis amigos. Esa también debería ser la otra actitud. ¿Sí, hermano Manuel? A mí me gustaría que algún día se pudiera estudiar en una profundidad el arca, ¿sí? Porque trae una cosa grandiosa de ver que realmente cuando dice que la visión del arca la vieron, estamos hablando de una plenitud completa de Dios. Porque el arca representaba en los pueblos de Israel la presencia del Señor. Pero cuando nosotros vemos el arca, estamos viendo la plenitud total. Obviamente ya hemos sido transformados para poder ver esa plenitud total de Dios. Y ojalá algún día se pueda estudiar el arca porque trae cosas súper importantes y fundamentales para realmente conocer al verdadero Dios en toda su plenitud. Claro, hermano, sí, si tenemos la oportunidad un momento de explicarlo, estaría muy bien. Y no solo también el arca, ¿no? Sino también ahora cómo, a la luz de la Biblia, cómo también podemos ver en el Nuevo Testamento también la presencia de Dios, ¿no? Cómo se puede ver a lo largo de la Biblia la presencia de Dios, ¿no? Lo vemos en el arca, lo vemos en el templo, después dice Jesús que Él es la plenitud del Padre, ¿no? O sea, bueno, la plenitud de Dios también aquí en el mundo. Después vemos que cuando ya no está Jesús, es su Espíritu Santo también, ¿no? Es su presencia, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, ahí está la presencia del Señor, ahí donde están uno o dos, ahí está el Señor. O sea, ver cómo la presencia de Dios se pueden ver manifestada a lo largo de la Biblia, ¿no? Y todas estas cosas nos dan como esa tranquilidad, ¿no? Esa paz, esa protección de saber que está la presencia de Dios. Pero ahora imagínense, ¿no? Si esas solamente son vislumbres de la presencia de Dios, ¿cómo será al final? Pues mucho más bonito, ¿no? Mucho más glorioso. Entonces, como dice la hermana José, pues que saber que ahí voy a estar con mi Dios, ¿no? En el día final, pues me da mucho gozo y me da mucha paz. Y el hermano dice, ¿no? Que estudiar, ¿no? Tanto la arca y otras cosas con respecto a la presencia de Dios, nos dan conciencia más profunda de cómo será la plenitud de Dios y la presencia de Dios en el futuro, ¿no? No, gracias, hermano Manuel. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de estudio y que pudimos estar varios en esta tarde, noche. Y no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, le voy a pedir a a Monse si nos hace el favor de orar. Claro que sí. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial y Dios eterno, gracias te doy, mi Señor, por este día, Padre. Gracias te doy